Hola, buenos días. Buenos días a los que nos ven por repetición. Eh, no tenemos en este momento ningún alumno conectado, pero vamos a avanzar con la clase de hoy. Quiero recordarles que estamos leyendo ya el libro que cada uno haya designado leer, pero es bien importante que ustedes sepan que necesitan mandarme el título y el autor del libro que van a leer. Tenemos a nuestro compañero Emanuel leyendo El secreto del éxito y también tenemos a nuestro compañero César con el libro El Periquillo Sarmiento. Ellos ya mandaron sus títulos y ellos empezaron ya a leer este libro. Habrá que hacer el resumen de su libro
que hayan escogido, pero recuerden que el resumen debe de tener ciertas características. El resumen del libro deben de ser mínimo 2 cuartillas. Tiene que tener un título, un párrafo de introducción, los párrafos del desarrollo de la idea y el párrafo de conclusión. Voy a revisar adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. Por favor, tomen en cuenta esto para que puedan tener un trabajo que les beneficie. Este último trabajo tiene son 40 puntos de este trabajo. Y dependiendo lo que ustedes saquen en este trabajo, pues podrán tener la calificación. Ahora, la semana pasada les comentaba que he estado observando que las tareas o las actividades que hemos dejado durante todas estas semanas de trabajo no las han hecho. Muchos de ustedes no han terminado con esas tareas, no las han presentado y pues no hay calificación para eso. Entonces tienen que revisar en la plataforma lo que ustedes están, lo que se les está pidiendo que suban como trabajos o tareas o actividades de clase para que puedan tener su calificación. Es importante que eso puedan hacerlo lo antes posible para que puedan tener una calificación. ¿Ok? No se van a, no se están calificando la asistencia porque muchos de sus compañeros ven las clases por repetición. Entonces, sería injusto calificar asistencia si los otros lo ven y no están en clase. Sin embargo, nuestra clase debería de ser presencial porque ustedes tienen la oportunidad de que si tienen alguna duda, puedan preguntar y salir de esas dudas. Si tienen alguna pregunta, si no les quedó muy claro algo, puedo yo volver a repetirlo y que les quede suficientemente claro. Sin embargo, cuando están viéndola por repetición, no hay manera de que, ¿qué dijo? Y yo no pueda repetirles. Entonces, es importante que estén en clase. Muy bien. Déjenme presentar mi pantalla. Estoy buscando. Buenos días, Gregorio. Buenos días, maestro. Déjame tomar lista, ponerte tu asistencia. Disculpe, no pude tomar la clase pasada. No te preocupes. Estoy buscando. ¿Tienes el nombre de tu libro del que vas a leer? Ah, sí, no se lo mandé. Ok, dámelo para que yo lo anote de una vez. Espera un momentito. Sí, claro.
Es el relato de Dorian Gray. Te lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Retrato de Dorian Gray? Dorian Gray. Sí, Déjame apuntarte que. sí se me olvidó mandárselo. De hecho, lo empecé a leer. No es muy largo. Que No, tengo acá, no es muy largo. está bien. Está bien, no debe de ser muy largo, debe de ser corto para que se pueda acabar pronto. Ok. Retrato de Dorian Gray. Ajá. Acá es lo que tengo aquí. Ok. Acá creo que está en Montejo. Sí, no, no hay problema. Un segundo. Estoy tratando de bajar una información. Ok. ¿Tienes tu trabajo, lo que es La presentación de la semana pasada. el artículo? Sí. Ok. ¿Lo subiste a la plataforma? No busqué cómo subirlo. Bueno, no, ¿en qué enlace? ¿Cuál es el enlace? Está abriendo el de la plataforma. ¿Cuál era En, el enlace para subirlo? en el que dice elementos básicos de la gramática. Elementos básicos, ya lo vi. Ahí lo voy a subir. Ok. Elementos básicos de la gramática. Ujú. No me deja subirlo. Ah, un poco pesadito. Pesa 15 megas. Tamaño máximo para archivo 2 megas. Voy a cortarlo para darle menos peso. Ok. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. En un momento lo subo. Ok. Estoy poniendo una nota o un trabajo que hicieron uno de tus compañeros y porque no son las indicaciones que yo di, no tiene.
Ok, a ver. Pues a ver si lo hice bien. Te voy a dar, vamos a dar un momento, como unos 10 minutos en lo que terminamos en lo que terminas de hacerlo, y yo voy a revisar unas tareas porque no son correctas. Y me preocupa porque yo di unas indicaciones y esto no está como yo pedí las indicaciones. Entonces es importante que ustedes puedan saber eso. ¿Te acuerdas del trabajo de las 20 estrategias de lectura? Sí, la tengo apuntada. Ok, entonces, Comparto mi pantalla. ¿ya lo tienes listo? Sí, abrió. Este, creo que está aquí. Ok, a ver, comparte tu pantalla. No sé si se ve. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Bueno. Sí. Ahora dime, tu trabajo consiste en que tú tengas que explicar por qué es importante el artículo dentro de dentro de los elementos que tiene la gramática, por qué es importante. Entonces, eh, expon lo que te tocó investigar y dinos lo que tú entendiste a grandes rasgos basado en lo que estás en tu trabajo. Sí, bueno, a mí me tocó investigar qué es el artículo. El artículo y hasta me ayudé de Canva, Ujú. porque ve aquí bonito. Este, tenés que buscar el significado del artículo gramatical. Es El artículo quedó gramatical, bien. Ajá. es con G de gato, no con Ay, D. sí. Ah, luego lo corrijo más. Ok. Esta es. Sí, tienes que Eh, corregirlo porque acuérdate que te voy a calificar ok. ah, la ortografía. Y artículo lleva acento Artículo A, la I. en la I. Ah, Muy sí, bien. no tiene. Ok. Eh, ¿De dónde proviene? Pues proviene del latín. Son una de, ¿cómo se llama? Un poco de la historia del artículo de dónde surgió. Es un poco complicado, no es confuso, no aparece exactamente cómo. Pero dice que también se escucha mucho en muchos medios, a veces como de componentes formados como en discursos o una ley. ¿Ves? Como ponen, es el tal artículo en tal aparece. ¿Sí? Y de hecho yo eso pensé que se refería también. Por ejemplo, el artículo tal de la ley de trabajo, dice, y he investigado qué es un artículo. En, en gramática, en gramática un artículo es una clave de palabra que va antes de sustantivo, o sea, de la oración de la palabra. Me puse a investigar también los tipos de artículos que hay y también ahí dice que también tiene por géneros igual, cuando es un artículo, cuando si el artículo es femenino, también sustantivo va a ser femenino. Y así es como que lo impone, porque le pone lo que es el artículo, no se puede poner un artículo masculino si el sustantivo es femenino. Ahí vi ¿Cuál varios sería ejemplos un también como, ejemplo? sería como el señora, Ujú. Bien, ¿m? o la teléfono, más o menos. perfecto. Muy, muy bien. Los artículos van a tener sustantivo y se determinan de tres formas. Una de esas formas que la que puede encontrar, bueno, lo que determina el artículo
es que ya dije si es masculino, si es femenino. El El género. artículo es el género. Si el artículo es masculino, el sustantivo también tiene que ser masculino. No puede ser de otra manera. Otro es si es por número. Si se está contando algo, por ejemplo, un plátano o los plátanos. Y el otro si es conocido o desconocido. Y es lo que determina también el artículo de el- ese desconocido y conocido y desconocido es lo que da a formar los tipos de artículos, porque son varios, pero el que encontré es determinado e indeterminado. También existen artículos contacto. Son artículos, Regresa a la pantalla anterior. la anterior, la de abajo, Esa. Oh, esa era otra, esa era de abajo. la de abajo. Ok. Esos son los Entonces tipos de sí. artículos. Ve arriba entonces. El Ahí artículo explícanos. contracto, en el artículo contracto yo encontré también que la preferencia de la determinación de masculino y singular. Dice acá que deben de encontrarse y formar una sola palabra. Esa regla no aplica si el artículo forma parte de un nombre propio. Por ejemplo, también existen el artículo de al o del. Por ejemplo, como dice, voy, salgo del colegio. También el artículo de al es la proposición de a y el. Es una combinación, se suma a y del, y el, a y el, y de y el para formar del. Es una preposición, es un contacto que se hacen los artículos. Pero busca algunos ejemplos de cómo también se puede usar ad y del. De hecho, creo que aquí puse algunos. Los tipos de artículos. En determinados es el artículo el, la, los y las. Y los indeterminados y los determinados son unas, unos y unas. Y el neutro, el artículo neutro es lo. Solo es el lo. Este es del artículo neutro. El artículo solo existe en singular y no puede combinarse con ningún sustantivo. No existen sustantivos neutros. Es una regla que tiene el artículo neutro. Esos son los ejemplos que busqué. De los determinados, por ejemplo, está el sillón, la mesa, los pasteles, las hamburguesas. Aquí se está usando el artículo está en masculino, tanto en femenino, y también si es plural o el singular. Y los indeterminados es el otro de unos y unas. Por ejemplo, un carro, una silla, unos lápices, unas flores. Y el neutro es lo, pero en lo que se refiere aquí, que solo existe en singular y no puede combinarse con ningún sustantivo, porque no existen sustantivos en neutros. En este ejemplo viene siendo, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo raro, lo leal, lo contrario, lo cual. En estos son los ejemplos que se usan el sustantivo neutro. Y las de preposiciones, por ejemplo, vamos al mercado. Es la combinación de a y el. Es el libro del profesor. Es otro ejemplo de cómo usamos la palabra del, que es la combinación,
de te y él. Perfecto. Yo siento que tiene una gran importancia la opción de los artículos porque, claro, podemos decir, no sé, por ejemplo, este, voy a cargar teléfono, o sea, usted entiende, o perdí teléfono, usted entiende, pero no se escucha bien. Ya le hace falta ese complemento del artículo. Pues puse a cargar el teléfono, o así no, se, se complementa, se escucha mejor. Y también tenemos que usarlo, es importante igual usar el artículo que corresponde, porque por ejemplo, si a mí me llaman por teléfono o le digo, ¿sabes qué? Viene un pedido, ya está, yo le digo, voy a ver a un amigo, le digo, ¿dónde estás? Estoy en la calle. Él va a pensar, está en la calle de aquí, de tu casa, ahí está afuera. Entonces yo le digo, estoy en una calle. ¿Te vas a imaginar en cuál calle? No vas a saber en cuál. Es importante también usar los artículos correctos. Ajá. Porque al Así usar ese pasa, artículo indeterminado no sabes determinado, no sabe, mi amigo va a saber, ujú, estoy en una calle. Él va a en pensar, cuál, ¿en cuál? claro. Aquí, está allá, está lejos. Igual si te digo, estoy me llama y dice, ¿dónde estás? Estoy en la casa. Está bien. Va a pensar, ya saben qué casa estoy. Y si digo, estoy en una casa, pues en cuál ya se perdió ese igual, O en la casa de quién, ¿no? en la casa de quién. Ujú. También es importante usar los artículos correctos, los que corresponden. Siento que tiene una gran importancia los artículos en eso porque nos ayudan a entender más, bueno, a expresarnos igual, tanto a entender, tanto como a expresarnos de Ujú. forma más correcta, más concreta. Y, y si no los usamos, evitamos usarlos, quizás se entienda el mensaje, pero no suena bien. La oración no suena bien si no usamos los artículos. Entonces, en tu perspectiva, ¿por Sí, qué es importante el artículo? por- nos ayuda a comunicarnos mejor, para entender mejor, para expresarnos mejor y para hablar más bonita. Pues Pues creo que la esos son realidad, las importancias que tiene. Sí, la realidad es que nosotros tenemos una manera de hablar, ujú, pero usualmente no escribimos de la misma manera que hablamos. sí, Entonces nosotros deberíamos de saber al menos estos datos, como el que tú acabas de dar, para que podamos escribir correctamente. No es lo mismo que platiquemos de frente a que mandemos una carta escrita o hagamos un trabajo escrito. sí, Entonces, cuando conocemos al menos este tipo de información, podemos hacer un escrito o una carta o un trabajo, un resumen, una tesis de calidad. Cuando tenemos la oportunidad también de observar y hacer correcciones gramaticales, pues también tenemos esa opción de que nuestro trabajo sea impecable. Yo ahorita solamente de que abriste que empezaste a compartir tu pantalla, yo te dije, es esto y es esto. sí. ¿Por qué? Porque inmediatamente salta a la vista. Entonces, si yo escribo, déjame ponerte aquí en el chat. Mm. Si yo te escribo,
Si yo te escribo esto, ¿qué? ¿Sabes lo que estoy diciendo? No, a ver, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Aparece en el chat. Ya lo veo. Estás bien. Bueno, estás bien. Dice, Cuando tú pero... leíste, Ajá, si otra persona está contigo y te dice, léeme lo que te escribió tu maestra. Cuando tú lo leíste, el otro que está escuchando dice, oh, le está preguntando si está bien, está ¿verdad? bien. Pero el otro no está viendo lo que tú estás viendo. Pero No, cuando tú lo ves, inmediatamente salta a la vista que está mal escrito. ¿Estás de sí, acuerdo? sí. Ok. El otro escuchó bien, pero tú viste que está mal escrito. Mm, Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarlo sin ver o sin observar lo que escribimos, entonces no escribimos como hablamos. Tú hablaste y dijiste, estás bien, el otro escuchó correctamente, pero cuando tú lo observaste, dijiste, no está bien. Entonces, cuando tú sabes que no está correcto, inmediatamente ¡fum! Saltas. De cuenta que prendiste un foco rojo. Eso es lo que yo quiero evitar con ustedes. Que cuando alguien pueda ver sus trabajos, lo primero que va a ver no es la información interesante que tienes, sino los errores que hay. ok. ¿Ok? Por eso es tan importante que antes de entregar un trabajo, ustedes puedan tener la corrección gramatical perfecta para que sus trabajos sean impecables. Si tú vas a entregar un trabajo en la materia de geografía y el maestro te dice investiga sobre Oceanía y entonces tú pones Oceanía con H, el maestro va a ver todo, se va a borrar de su mente y solo va, su vista va a enfocarse en que está mal escrito Oceanía. Entonces es importante. Todo el buen trabajo que hayas hecho, todo lo bueno que hayas investigado, la información excelente que tengas, se va a demeritar, va a bajar su valor. ¿Por qué? Porque la corrección gramatical no se hizo. Yo lo que quiero es que todos puedan observar que estas 4 cosas que yo estoy pidiendo para su trabajo final, las tengan. ¿Qué estoy pidiendo para el trabajo final? Bueno, estoy pidiendo que su trabajo contenga, dame un segundo, que contenga estas 4 características. Debe contener adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. Yo había explicado que eran estos cuatro propiedades del texto. Ya lo había explicado. Sí, No sé si tuvieron o tuviste tú la oportunidad de tomarles incluso una captura. sí lo tengo. Ok. Cuando tú vayas a hacer tu trabajo, el trabajo final, observa estos 4 puntos. A los que le tomaste la captura, obsérvalos. ¿Qué es la adecuación? La adecuación es la manera de escribir correcta y adecuada, ¿no? Por eso es adecuación, adecuada de la idea que tú tienes. Tú quieres explicarme a mí que tienes unos gatitos que
que acaban de nacer y que están muy pequeñitos. ¿Cómo le explico a mi maestra de tal manera que ella entienda lo que yo le voy a decir? Maestra, hace algunos días nacieron unos gatitos de mi gata llamada fulanita y estos gatitos están muy, muy pequeños, se ven indefensos, no sé, tú me vas a describir todo eso poco a poco, pero tiene que tener adecuación, adecuadamente vas a escribir, porque no me puedes decir, están indefensos, y yo digo, ¿quiénes? Y entonces después me dices, los hijos de mi gata. Ok, sí, pero cuando uno trata de explicar de la manera correcta porque la persona no está enfrente de ti. Uh-huh. Coherencia. Si tú brincas de una idea a otra, digamos que tú me estás diciendo, mi gata tuvo gatitos, estaba yo en el trabajo y me llamaron por teléfono. O sea, espera, me estás hablando de que tu gata tuvo gatitos y ahora me estás diciendo que te llamaron por teléfono y que estaba de tu trabajo. O sea, tiene que haber un hilo que conecte toda la idea hasta terminar. Y si vas a utilizar y después me vas a contar de que te llamaron por teléfono cuando estabas atendiendo a los gatitos, no. Entonces abajo hay un párrafo siguiente y en el siguiente párrafo me narras dónde o lo que estabas haciendo tú, que vaya con esa coherencia de la idea que tú quieres transmitir. La cohesión quiere decir que tú puedas hacer lo que acabas de hacer, que puedas hacer, decir, oh, no puedo ponerle la gato o el gatitos porque no hay cohesión. Tienes que buscar las palabras que correctamente describan lo que tú quieres transmitir. Y al final está la corrección gramatical. Si tú pones esos hermosos gatitos y no le pones H a hermosos, perdiste. Eso es lo que generalmente está por regla todos nuestros trabajos, textos, cartas, documentos deberían de tener ese tipo de características, de propiedades de un texto, de lo que nosotros estamos escribiendo. Uh-huh. Y quiero verlo en sus trabajos. Por eso es tan importante que no lo olviden. Yo no pongo qué es lo que debe de llevar o qué es lo que deben de hacer en las descripciones de las tareas, porque quiero que vean la clase. Si yo le pongo, busca, digamos, le pongo elementos básicos de la gramática. Y entonces tú dices, ok, voy a hacer un trabajo de elementos básicos de la gramática y entras al internet y copias y pegas en tu trabajo y me lo mandas. ¿Pero es lo que yo dije? No. Yo dije que de los elementos básicos de la gramática tú ibas a investigar específicamente el artículo. Entonces si yo pongo esa descripción, tienen que escoger uno de estos y entonces ya no tienen que ver la clase, porque ya les estoy especificando qué es lo que tienen que hacer. Por eso, para mí, como maestra, es importante que no les ponga la explicación, porque si la pongo, entonces ya no ven los demás la clase. Y no se trata de eso. Un alumno ahorita me estaba revisando y su trabajo no tiene las características que yo pedí. Yo pedí que pusieran 5 estrategias de lectura. Dice mis 5 estrategias de lectura.
el título del trabajo. Pero tenían que escoger de las 20 que yo les di, 5 que a su parecer fueran importantes para ustedes personalmente y que dijeran, esta me gustó por esto y esto y esto, creo que a mí me funcionaría porque me canso rápido para leer. No sé, cualquier cosa, pero algo personal, porque tú estás escogiendo esta característica. Pero el compañero me escribió, me puso otra cosa totalmente distinta. Sí puso características de lectura, de estrategias para leer, pero no de las que yo había dicho. Entonces me doy cuenta que sí trató de hacer su trabajo, pero no como yo lo había pedido. Entonces yo le tengo que poner una nota, decirle, de las 20 que yo di, tienes que escoger 5 para que expliques por qué para ti son importantes. Es complicado cuando no estamos en la clase porque no tienen la oportunidad de preguntar. Si no les ha quedado muy claro, pues no tienen la oportunidad de preguntar. Pero cuando están en clase, sí se puede. Entonces, yo quiero rescatar varias cosas de tu trabajo. Número 1, lo que yo rescato de tu trabajo, lo que en mi parecer acertaste, fue que diste información un poco más allá. Tú dijiste, bueno, yo estaba buscando artículo y también me salió que puede ser un artículo de la ley, me salió esto. O sea, yo voy a reconocer que fuiste más allá y que tomaste una idea y que después dijiste, ok, pero lo que estamos hablando es esto, de lo que necesitan saber es esto. Sí, porque podría perderse en lo que estaba haciendo, en lo otro, ¿no? Yo les digo, busca un artículo, busca qué significa artículo. Y dices, bueno, pues artículo es esto y ya. No, tú dijiste, pero en gramática, el artículo gramatical significa esto, sirve para esto, estas son sus propiedades. De esta manera se identifican. Existen esto, hay ejemplos. Entonces, yo quiero rescatar que tu trabajo, para mí, es un trabajo muy bueno. Hiciste lo que se tenía que hacer. Ahora, lo único que yo puedo observar para que tú mejores es que observes, tengas esa corrección gramatical dentro de tus trabajos. Esa corrección gramatical te cuesta prácticamente para este trabajo un punto. Creo que escribí rápido. Si tú lo corriges, yo lo voy a tomar en cuenta. Pero si lo dejas así como está, no, tu calificación va a ser un punto menos de ese trabajo. Aunque hay algunos trabajos que te faltan también, he observado que te faltan algunos trabajos. Quiero que lo revises. No eres un alumno de regular. Me gusta cómo trabajas. Me gusta el empeño que le pones. Trabajos están creciendo. Estás mejorando en muchos aspectos, pero quiero que no te quedes. No quiero ponerte 6 si no lo mereces, porque yo veo el potencial que tienes. Entonces, revisa, haz tus trabajos, preséntalos. Incluso puedes mandarme un mensaje, maestra, ya subí lo que me faltaba y yo me pongo a revisar. Pero solamente tienen 2 semanas más para terminar. Estamos en la semana 10 y solamente nos quedan 2. Entonces es importante que lo hagamos.
¿Ok? 2 semanas, maestra. Bueno, en la plataforma parece que una. No. Hoy es la número 10. Déjame ver. Y tengo yo abierto, creo que también la plataforma. Ok. Ok. Mm, oh, sí. Ok. Deben de ser 12 clases. Déjame ver. 21 de abril, 28 de abril. Déjame ver cómo está el calendario, porque creo que una se, se cambió porque no. Ah, fue una vez, estuvo por las elecciones igual. No sé Ah, si. exacto, esa fue. La de las elecciones no está. 12 de mayo, 19 de mayo, 26 de mayo. Aquí. Del 26 de mayo a la del 2 de junio es la que no está. 16 de junio, 23 de junio, 30 de junio, 7 de julio, 14 de julio. Sí, nos faltan 2. Así que voy a hablar con el maestro y creo que tal vez nada más vayamos a tener la siguiente. Ok. Yo te mando un mensaje que sí solamente es una. Ok, la que nos falta. Sí, porque no pueden encimarse. Eso fue algo que no sucede muy a menudo. No era un día festivo en sí, era un día normal, pero se omitió para que pudieran ir a votar. Pero no podemos cambiar las fechas ya, porque entonces el siguiente maestro se estaría atrasando también. Ujú. Entonces creo que nada más vamos a hacer una clase más. Muy bien. Ok. Entonces, tu compañero te digo que no tiene las características que yo puse dentro de la clase, que di dentro de la clase, las especificaciones, y no puedo ponerle una cantidad, una calificación alta. Si su trabajo vale 5 puntos en un muy buen trabajo, un trabajo como yo lo dije, le puse un punto. ¿Por qué? Pues porque hizo un esfuerzo, pero no era el correcto. ¿Ok? Entonces, ha perdido 4 puntos de ese trabajo. Entonces, es importante que él valore eso. Si quiere volver a hacerlo, yo se lo vuelvo a revisar. Pero si no, no puedo ponerle más calificación. Ok, entonces, tus demás compañeros no están. Estamos hablando acerca de las demás. Dame un segundo. Necesitamos saber acerca de los
otros elementos básicos de la gramática, pero no están tus compañeros y tus compañeros necesitan presentar su trabajo. Solo presentar el trabajo como lo has hecho tú, vale. Si tiene lo que yo dije, vale un punto. Si está presentado de forma personal, tiene otro punto. Si tiene las características que di, tiene otro punto. Si tiene corrección gramatical, tiene otro punto. Entonces, cada punto va valiendo algo. Solamente en el caso tuyo, tienes 4 puntos de los 5 posibles por la corrección gramatical, pero puedes corregirlo y entonces yo cambiaría la puntuación. Sí, voy a corregirlo. Ok. De los trabajos que te están faltando específicamente a ti, te voy a decir cuáles son. ¿Dónde está? Gregorio. Te falta el dictado 30. Apúntale por ahí. Este dictado es de la primera clase. Esa no estuviste en la primera clase, pero eso se hizo en la primera clase. Te falta la historia de... Déjame ver. Ah, es una que habíamos inventado que tenga por lo menos, creo que como 10 palabras con W. Déjame ver cuál es. Ahorita te... Parece que era ese. A ver, dame un segundo. Aquí está. No, esta historia tenían que, de las palabras del dictado que yo les puse, del dictado 30, de esas palabras tenían que hacer una historia con las palabras que hubieran estado incorrectas, que las hubieran escrito mal. Tenían que hacer una historia con las palabras que escribieron mal. Entonces, esa es la tarea. Y dice historia, actividad del trabajo. ¿Ok? Ahora, te falta el trabajo de Valentín, de la historia de Valentín. Te falta el de Simbad el marino. Eso lo tengo. El de las palabras con la W. Ahí sí. Ese sí lo empecé. Y te falta el de la cigüeña y la zorra. El dictado 40, el dictado 25, el testamento, las propiedades del texto. Todas te faltan. Todas. Oh, no Hay te... varias que ya las empecé a hacer. De hecho, también la cigüeña de la zorra la tengo acá. Va a ver cuáles tengo. Voy a empezar a subir. Sí, súbelas. El del testamento no la terminé. ¿El testamento qué? El testamento no la terminé. Ok. Pero sí tienes la información. Sí. Ok. Y recuerda que tienes que poner quién eres en el testamento. Ok. Voy a empezarlas a subir mejor. ¿Cómo? Voy a empezarlas a subir. Ok. Ya tengo.
Está bien. Bueno, tus compañeros les falta presentar sus trabajos. Realmente no sé si los vayan a presentar, pero necesitamos este tiempo que se iba a ocupar para las presentaciones de ellos, pues no lo podemos ocupar. No lo podemos ocupar porque ellos necesitan presentar su trabajo. Entonces, te voy a dar 20 minutos para que puedas subir tus trabajos en lo que estamos aquí y voy a ver si alguien más se va a presentar. Les voy a mandar un mensaje en el WhatsApp y los esperamos. Pero te voy a dar 20 minutos para que empieces a subir tus trabajos. ¿Te parece bien? Lo que ya tengas, empieza a subir. Ok. Entonces son las 11 allá, ¿verdad? Son las 11. Ok. A las 11:20, me avisas, por favor. Ok. Es el de Sinbad. Era volver a hacer el texto, pero con las correcciones, ¿verdad? Ujú. Ay, me acuerdo que son
Ok. ¿Qué? ¿Pudiste subir tus trabajos? ¿Me escuchas? Sí. Ya te estaba haciendo la corrección de uno, nada más que otro va a subir. Ok. Bueno, voy a hablarte un poquito acerca de el verbo, porque tus compañeros tendrían que hablar de otras, eh, elementos de la gramática, de otros elementos de la gramática, pero yo te voy a hablar un poquito del verbo, que el verbo nadie lo va a hablar. Entonces, para que más o menos tengas una idea, anota en tu cuaderno qué es el verbo y voy a empezarte a dar como unos ejemplos y anota algunas cosas que puedas anotar. Bueno, en sí el verbo, antes lo estábamos relacionando solamente con las acciones del sujeto, pero sin embargo hace poco tiempo ya se ha añadido una descripción de que también el verbo denota acciones y estados y que actúa como el núcleo de todo el predicado. Entonces, estos verbos tienen diversos grados de complejidad. Desde cierto punto, presentan son palabras como flexivas, como que se pueden ser flexibles, porque estas palabras siempre deben de tener una raíz. Hay un componente básico para que el verbo funcione. El verbo debe de tener una raíz. Digamos que yo estoy hablando de el verbo cantar. Entonces, ¿hasta qué punto esta palabra, siendo un verbo, se puede flexionar, se puede volver flexible? Bueno, la raíz del verbo sería cant, C-A-N-T, cant. Pero el verbo en sí es cantar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una terminación en una vocal, distingue esa forma de conjugar este verbo. Si yo les digo canta, él canta, ya estoy hablando de que está haciendo una acción, pero es una persona y específicamente es él, ¿no? Entonces, esta se vuelve flexible. Pero si digo cantaba, ya estoy denotando también un tiempo dentro de este verbo. Estoy diciendo que él cantaba y estoy diciendo que lo estaba haciendo en tiempo pasado. Estoy hablando de un él y de un tiempo pasado. Y si yo digo cantaban, estoy hablando de un tiempo pasado y de un plural. Pueden ser ellos o estos, aquellos cantaban. Ajá. Si yo digo cantábamos, también me estoy incluyendo yo. Entonces, por eso hay una raíz de este verbo, pero todo lo demás que puede ser después de la raíz, que se puede poner después de la raíz, es una flexión, ya sea de tiempo, de modo, de número de personas o de rasgos de la persona. ¿Ok? Entonces, los verbos son la estructura gramatical más
compleja de la oración, porque tienen muchos modismos, necesitan muchas variantes. El verbo es uno, cantar, pero las variantes del verbo son flexibles. Tienes la raíz aquí y la flexión de cantaba, cantaban, cantábamos, canté. Entonces, ahí hay una flexión. Entonces, es importante que nosotros sepamos eso. Ahora, digamos que nosotros tenemos el verbo, generalmente terminan en ar, pero pueden tener algunas otras terminaciones, como escribir. Puede ser comer, pueden terminar en ar, la mayoría, ir, como escribir, terminación ir, comer, terminación cantar, terminación ar. Otra cosa que podemos saber acerca del verbo, pues que nosotros asociamos completamente el verbo con la acción que hace, como caminar, correr, pensar, actuar, dormir, saltar, etc. Asociamos una acción con la persona o con el sujeto del que se está hablando, ya sea el perro corre o mi hermano duerme. Pero en estos verbos siempre contamos con una raíz, que esa es la raíz del verbo. Y todo lo demás son flexiones del verbo. Ajá. Entonces, nosotros podemos reconocer que hay varios tipos de verbo y que hay maneras incluso de modificarlos. ¿Cómo se modifican? Se modifican en tiempo, modo, número y persona. Digamos que yo quiero ocupar el verbo cantar, que es el que vamos a utilizar ahorita para cualquier ejemplo. Cantar. Si yo le quiero poner tiempo a este verbo, ¿cómo podría decir? Canté. Porque ¿qué tiempo estoy ocupando? Pasado, ¿verdad? Si quiero ponerle tiempo a este verbo, puedo ponerle tiempo presente, pasado y futuro. En tiempo presente sería canto. Y en tiempo futuro sería cantaré. Ahora, le tengo que poner número. Si yo pongo número, digo, en tiempo pasado puedo ponerle canté. Es una sola persona. Uno. Pero si yo digo cantamos, entonces estoy hablando de que estoy yo y otros. Y también estoy diciendo cantaron, yo no me estoy incluyendo y está haciendo otros los que están haciendo esta acción. ¿Ok? Entonces, estas son las maneras en cómo se combinan los verbos en tiempo, en modo, en número y en personas. Ahora bien, lo que te comentaba que ya
se ha incluido lo que nosotros hablábamos como tradición, que es la acción del verbo, ahora se han incluido los estados del verbo y los procesos. Digamos que nosotros tenemos ya la raíz del verbo cantar, tenemos cant, hasta cant, esa es la raíz del verbo. Tenemos cant. Pero si yo le pongo cantábamos, primero estoy hablando de plural, porque ya estoy diciendo cantábamos. Y estoy hablando en pasado. Ajá. Y entonces estas flexiones que tiene este verbo los podemos aplicar de muchas maneras. Lo puedo aplicar en número y en persona. Y el modo en el que yo lo estoy hablando. Digamos también que con la raíz de Kant, también si yo digo pasado, canté o cantaron yo ya estoy denotando que es el tiempo pasado. Pero si yo lo quiero decir en el presente en singular, digo canto. Pero si lo quiero decir en el presente en plural, digo cantan. Y si lo quiero decir en futuro, con el singular, cantaré. Y con el plural, cantaremos o cantarán, si yo no estoy incluida. Entonces es importante que nosotros sepamos eso. Entonces hay presente, pasado y futuro dentro de la acción de cantar. Si yo estoy incluida, cambia, y si no estoy incluida, también cambia. Ajá. Bueno. En la manera como cambia el modo de el español, son 3 modos. El modo indicativo, que transmite un hecho, la información o la acción que consideramos que está sucediendo, porque es muy probable que ocurra. Digamos que quiero la palabra, el verbo llover. Entonces digo yo, hoy llueve, porque ya lo estoy diciendo, indicando que es un hecho que va a pasar porque es muy probable que ocurra, porque yo estoy viendo ya las nubes, ¿no? Si yo quiero ya ponerlo en un modo subjuntivo, entonces puede ser acciones hipotéticas. Es probable, suele parecer que va a hacer tal cosa. Digamos, espero que mañana no llueva. Entonces estoy pensando una acción, llover es la acción, pero puede ser hipotética, probable o no. Y entonces yo digo, espero que mañana no llueva. Cuando es imperativo, cuando es estamos expresando prácticamente una orden, un pedido. Digamos que yo quiero ocupar, anda y busca mis llaves. Yo te estoy diciendo, busca mis llaves, estoy dando una acción que sería el verbo buscar, pero lo estoy mandando de manera imperativa. Ya estoy dando prácticamente una orden. Ve y busca mis llaves, ¿no? Entonces, también el modo en cómo expresamos tiene mucho que ver en la flexibilidad de el verbo. Con el número también hay otra flexibilidad. Esto, lo que te decía, puede ser singular
o puede ser plural. Singular, que se refiere solo a una persona, ya sea yo o otro, o puede ser tú, o puede ser él, o puede ser ella, pero el plural son dos o más personas. Ya con dos, ya es plural. ¿Ok? Entonces, también hay otra manera que son las personas. ¿Qué indica? Con esto se indica quién está realizando o quiénes están realizando la acción. La primera persona es yo, es el singular. Y el plural es nosotros, yo o nosotros. Yo canto, nosotros cantamos. La segunda persona expresa tú, ajá, o ustedes también. Es la segunda persona. Tú es el singular y ustedes es el plural. Tú cantas o ustedes cantan. Y la tercera persona es él, ella, ellos en plural o ellas en plural. Entonces, la particularidad del verbo es que tenemos una raíz siempre. ¿Cómo completarla? Podría tener muchas variaciones, pero la raíz del verbo siempre va a ser la misma. Cuando tú veas un verbo, tienes que definir hasta dónde es su raíz y todo lo demás es el complemento de este verbo. Es la flexión o la flexibilidad de ese verbo. Entonces, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí? No, maestra. Ok, Estoy entendiendo. ok. Entonces, el núcleo de la oración es el verbo, es el centro, es el corazón de lo que estás tratando de explicar. El núcleo de la oración, el corazón de la oración, siempre va a tener un verbo. Si tu oración no tiene un verbo, no es una oración. Tiene que haber, al menos, lo menos que puede haber es sujeto, un verbo y un predicado. El predicado complementa la acción del sujeto. Ajá. Entonces, es el corazón. Digamos que yo digo, María por una calle extensa que tenía muchos árboles. Si yo no digo caminaba, el verbo, no tiene sentido mi oración. Pero si yo digo María caminaba por una calle extensa que tenía muchos árboles, estoy dándole un sentido correcto a toda mi oración. Ese es el ejemplo de cómo nosotros sabemos que el corazón, el núcleo de una oración siempre va a ser el verbo. Bueno, si yo digo, puede haber en mi oración incluso más de dos verbos, o dos verbos o más de dos verbos. Puedo yo poner, María caminaba por la calle y pateaba piedras de camino a casa. Entonces, caminaba y pateaba son dos verbos que se están incluyendo en una misma oración, ¿verdad? ¿Puede contener más verbos una oración? Sí, pero al menos debería de tener uno. Muy bien. Entonces,
es importante que nosotros sepamos estas características del verbo para que al escribir tengamos la oportunidad de escribirlo correctamente. Pensar en qué tiempo lo estoy escribiendo, en pasado, en presente, en futuro, cómo lo quiero expresar, son para muchas personas, para mí mismo, solo para mí, para ti como alumno, o sea, cómo lo estoy buscando, cómo estoy escribiendo esta frase. Entonces hay que pensar mucho en eso, ¿ok? Cuando nosotros estemos escribiendo, podemos ya empezar a diferenciar cuál es la acción, cuál es el verbo en esta oración. ¿Tiene verbo? No, no tiene. Entonces no estoy haciendo una oración. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Nos falta, yo creo que todavía no me contestan, llaman pero todavía no me contestan. Pero nos vemos la próxima clase. Si es que es la última, bueno, ya estaríamos con nuestra última clase. Pero si no es la última, pues entonces vamos a tener una clase más. Ok. Bueno, gracias por conectarte. Si la próxima clase te conectas más temprano, te lo agradeceré. Ok, maestra. Ok. Gracias, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye. Igualmente, maestra.